Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Bien, el video de hoy vamos a referirnos a un acontecimiento concreto, un acontecimiento conocido, público. Siempre tratamos de elegir algún acontecimiento importante de algún personaje destacado para analizarlo y así podemos comprobar, demostrar la operatividad de la astrología y de sus técnicas. Y sobre todo desde un fundamento y obviamente nuevamente desde una comprobación. Porque a veces se dicen muchas cosas y luego no se comprueban. Cuando nosotros estudiamos eventos realizados, nos sirven de ejercicio para sacar conclusiones de eventos de futuro, en función de quiénes son los significadores y las determinaciones en la carta natal. De esta forma nos vamos a referir con mucho respeto, con absoluta, sin ningún tipo de juicio ni personal ni político a la sentencia que se fue dada a la expresidenta argentina Cristina Fernández. Vuelvo a repetir, sin ningún tipo de juicio, ni personal ni político. Es solo el análisis para observarlo desde un hecho, desde el punto de vista astrológico, un hecho manifiesto. Bien, dicho esto, antes quiero invitarlos, como siempre. Ustedes saben, en nuestra institución tenemos varios grupos de estudio y cuando un grupo de estudio se gradúa, damos inicio a un nuevo grupo de estudio. Este grupo de los martes se graduará ahora en julio y comenzaremos, ya están abiertas las inscripciones, para el nuevo curso de formación de astrólogos profesionales que se dará a partir del martes 12 de agosto del 2025. Se impartirá la clase todos los martes en directo de 15 a 17 horas de Uruguay. Si participas en directo, me dices de dónde me escribes, te envío la información que te tocaría. Y si no puedes participar en directo, tienes la posibilidad de tener el curso en diferido permanentemente para estudiarlo, para evaluarlo. A veces algunos coinciden con su trabajo o le coincide, depende de donde vivas, en una hora nocturna. Bien, pero están abiertas esas opciones. Puedes inscribirme a mi correo electrónico, es el único lugar donde envío la información porque es bastante extensa. Ahí te envío el programa de estudio, el pensum de estudio, todo el mecanismo, el costo, la forma de pago. Muy bien. Y todas las dudas que tengas. Bien. Así que si estás interesado en un curso de formación profunda, con todas las técnicas más importantes necesarias para que un astrólogo pueda desenvolverse profesionalmente, y aunque no lo haga profesionalmente, para que tenga un conocimiento sólido y fundamentado, te damos esa opción. También quiero invitarlos, como saben, nuestra actividad abierta, libre, sin ningún tipo de costo, de tertulias astrológicas, la llevaremos adelante el próximo domingo 29, igualmente a las 3 de la tarde, hora de Uruguay. Si estás interesado en participar, solo envíame un correo a partir del lunes 23, creo que es el lunes 23, para anotarte y un rato antes de la conexión te llegará el link para participar directo por Zoom. También existe la opción de que participes desde YouTube a través del chat, pero la mayor intervención la vemos en directo desde el Zoom. Siempre es una idea de compartir el conocimiento, las técnicas y de forma didáctica. No es un lugar de consulta personal, pero si quieres poner ejemplo de tu carta, puedes enviarnos el correo, tus datos personales y lo vemos en la tertulia del domingo. Esto también es un lugar de dudas, de consulta, de esta técnica, de aquella, cómo analizamos esto. Es un lugar para compartir el conocimiento. Muy bien. Dicho esto, vamos al tema. Como sabemos, para que haya un estudio profundo, exacto,
exacto en el cálculo, exacto en el momento, debemos tener una carta natal. Siempre el punto de partida es el momento del nacimiento de algo, sea una persona, sea una empresa, sea un país, ¿no? Pero siempre debe haber un inicio, una carta natal, la foto del cielo, lo que llamamos carta natal. Sin eso o sin unos datos inadecuados es muy difícil. No es difícil, es una información inexacta, ¿sí? Muy bien. Pero, además de tener la carta natal, nosotros debemos usar las técnicas adecuadas para ver cuándo ese radix o esa carta natal empieza a desenvolverse y qué circunstancias darán a través de sus activaciones. Digo esto porque a veces se hacen videos muy generalizados sobre tránsitos, sobre revoluciones solares, y si bien estas técnicas tienen su aplicación, no son las que te dan la base, la profundidad y la concreción de los acontecimientos. De eso vamos a tratar este tema. Lo primero que nosotros vamos a ver en una carta natal, voy a compartirla aquí. Lo primero que nosotros debemos ver en una carta natal, primero, obviamente, la exactitud de los datos. No se puede hacer un estudio astrológico sin una hora de nacimiento. Eso es claro. Algunos ponen el ascendente Aries. Es imposible. ¿Por qué? Porque eso distorsiona la energía de las diferentes casas. Y en las casas es donde se viven los acontecimientos. Y no puedes analizar un acontecimiento en una casa cuando no sabes cuál es la energía de esa casa. ¿Qué contiene como signo de básico, como planetas o como regentes? Así que eso es un factor importante. Luego que tenemos esos datos, nosotros analizamos lo que se conoce como la promesa de vida. La promesa de vida es un término de la tradición que no es un camino escrito, radical, incondicional. No, la promesa de vida es el potencial, ¿sí?, que puede manifestarse en función de cómo tú lleves adelante tu camino, cómo vibres mental, emocionalmente, en qué te desenvuelves. Eso será afín por resonancia a tu cielo. Eso lo dice claramente ya Morín de Villafranca en el siglo V, en el siglo XV, así como lo dice en estudios modernos como Policy Page claramente en sus escritos, ¿no? Morín de Villafranca dice: los astros no son los que manejan tu vida, es la resonancia que tienes con esos factores. Policy Page dice que los astros no son lo que generan las condiciones de los eventos, sino que es la voluntad, la conciencia que opera. Así que dependerá mucho cómo tú mueves esas fuerzas en tu vida. ¿Bien? Pero obviamente es una información muy clara y muy importante analizar. Esto lo digo porque nosotros debemos de romper con ese tema de que el destino está escrito y los astros guían tu vida. Obviamente, ¿no? Tenemos que romper un poco con eso. Aquí vemos claramente, ¿no?, en esa promesa de vida, cómo una persona puede tener una posibilidad de que se le presente una situación en su vida. Eso estará dado por las activaciones, las direcciones, ¿no? Pero también estará dado, obviamente, en qué ande esa persona, dicho popularmente, ¿no? Cómo se desenvuelve en la vida. A ver, si pongo un ejemplo, si una persona tiene riesgo de vida o riesgo de accidente y esa persona es un temerario, dobles de películas, paracaidista, el riesgo de que tenga el accidente de vida es mucho mayor que una persona que en su carta pudiéramos ver un riesgo de vida, pero se dedica a hacer meditar en un templo. Bien, pongo ese ejemplo radical. Pero créanme que eso es así. Créanme que eso es así. Pero claramente la información que tenemos en una carta natal nos muestra las posibilidades. Aquí tenemos, por ejemplo, que el ascendente de la expresidenta es ascendente Tauro.
Su regente está en la 12. La casa 12 es la casa de la prisión. Estamos hablando directamente por la prisión. Quiere decir 50 cosas más. ¿Sí? Pero analizamos ese caso porque es de esa configuración, porque es el hecho que se está viviendo. Lo que quiero decir con esto, que no todo el mundo que tenga el regente del ascendente en la casa 12 va a ir preso. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Ni siquiera Tauro con Venus en la 12. Cualquier planeta y cualquier signo. No necesariamente. Eso está sumamente comprobado. Aquí debemos de aclarar que Venus sí está en la casa 12 porque ya en el siglo I Ptolomeo dice como regla que todo planeta que esté en conjunción a la cúspide entrante de 5 grados, ¿verdad? Y menos de 5 grados, ese planeta pertenece a esa casa. Así que aquí tenemos que Venus está a 1 grado 58 minutos, ¿sí? 1 grado 58 minutos de la cúspide de la casa 12, por lo tanto está en conjunción con la 12 y pertenece a la 12. Así que aquí tenemos una información que empieza a darnos ese tema llamado promesa de vida. Reafirma eso, que ese Venus está en exilio. Morín de Villafranz dice que el planeta benéfico en casa maléfica es un lenguaje de la tradición, casa maléfica, porque son las casas que nos ponen las pruebas, 8 y 12, ¿verdad? Planeta benéfico en exilio no te exime de la circunstancia de la casa, pero la mitiga. Si estuviera en dignidad, puede protegerte claramente, pero aquí está en exilio. Luego vemos, ¿sí?, que Marte es su señor, que sí está en dignidad. Lo que eso también ayuda a que las condiciones de la 12 no sean tan radicales. Marte rige la 12, es señor de Venus, Venus es regente del ascendente y Venus también es regente como segundo planeta de la casa 12. Eso claramente lo dice Morín de Villafranz. El primer regente del planeta es el primer regente de una casa es el que gobierna la cúspide, pero no descuidéis el segundo regente. Estos planetas, cuando se activen por dirección, son cuando pueden marcar las circunstancias. Y es muy importante entender esto, por direcciones. Y ya voy a explicar cuando veamos un poquito los tránsitos. Por otro lado, Júpiter, que es un planeta protector, fíjense cómo hay muchas personas que dicen que Venus jamás puede traer cosas malas. Aquí es el significador de la prisión. Y vemos que Júpiter, al estar en conjunción con el ascendente, también conocido como un gran protector, eso dependerá de cuál es su estado celeste, cómo se encuentre su señor y de qué casa venga. Obviamente va a ejercer algunos momentos una condición positiva, pero claramente dice Morín de Villafranz que al final no te evitará la circunstancia. Júpiter es regente de la 8, otra circunstancia de casa de pruebas. Pero ese Júpiter está en Tauro. Venus es su señor y ocupa la 12. Otra condición que Júpiter va a activar en algún momento la 12. También vemos que viene de la 8, que es una casa de pruebas, pero además Sagitario tiene 10 grados en la casa 10, que es el juicio, la casa 10, la casa 7, donde se ven los juicios. Sagitario también es regente de la casa 7, Sagitario es también regente de la casa 7 porque tiene 10 grados. Júpiter, siendo su señor en conjunción con el ascendente, habla de el personaje viviendo juicios. Además, el primer signo de la 7 es también Marte, porque rige Escorpio, y es señor de la 12. Juicio vinculado a prisión. Todo eso lo explica claramente Morín de Villafranz. Digo esto, las 112 reglas de Morín de Villafranz. Digo esto porque a veces, sin hacer juicio ni descrédito a esas interpretaciones, la interpretación universal de los planetas, como dice Morín de Villafranz, es enteramente general. La determinación local, es decir, qué planeta rige esa casa. Obviamente aquí tenemos a Plutón también regente y va a operar.
Aquí vemos algo que se define como la promesa de vida. La promesa de vida es una posibilidad. Obviamente depende de lo que la persona lleve adelante en su vida. Puede expresarse de otras formas. Pues la casa 12 también son enfermedades agudas, también son pérdidas importantes, depende. No quiero decir con esto que no todas las personas que tengan una casa 12 activa irán presas, de ninguna manera. Pero eso es la determinación, ¿no? Si nosotros vemos el sol, por ejemplo, y nos compramos un librito general, todos los libros son generales, no van a la profundidad de la astrología, puede decir que el sol en la 10 da liderazgo. Obviamente dependerá del signo. Pero aquí vemos que el sol en la 10 le dio liderazgo. Pero no todas las personas que tienen el sol en la 10 son líderes. Hay que analizarlo, depende de su señor, depende de otros factores, depende de la configuración de la carta y de muchos factores. Pero eso es la promesa. Ahora vamos a ver cómo esto se activa para el momento, ¿sí? Para eso vamos a comenzar. Voy a comenzar con las técnicas más importantes y después voy a hablar de revolución solar y tránsito, ¿no? Lo que quiero aclarar de una vez, que lo digo siempre en mis videos, un tránsito no va a definir que una persona viva un acontecimiento importante en la vida. Un tránsito no lo define. Tampoco una revolución solar. Cuando llegue ahí les voy a explicar, ¿sí? Porque vemos muchos videos de análisis donde dice pasó esto por los tránsitos, pasó esto por los tránsitos. Los tránsitos son factores activantes de otras técnicas muy importantes. Vamos a comenzar con progresiones secundarias. Este es un poco el orden que nosotros llevamos adelante en el pénsul de estudio, ¿no? Aunque primero vemos tránsito, vemos carta natal, vemos tránsito, vemos revolución solar, pero después entramos a progresiones. Vamos a ver progresiones secundarias. Vamos a ver para el 17, porque el 17 es donde se pidió ejecutar la sentencia. 17 del 6 del 25. Si nosotros vemos aquí en la progresión secundaria que su clave de movimiento es un día igual a un año, eso se traduce que los tránsitos de un día, los tránsitos de los 10 días de nacimiento, van a ser las progresiones de los 10 años de vida. Eso tiene una explicación astronómica y astrológica, pero esa es la progresión secundaria. Y se llama progresión secundaria porque está basado en el movimiento secundario de la Tierra, que es la dirección. Perdón, que es la traslación. La traslación de la Tierra es el movimiento secundario, porque las direcciones primarias están basadas en el movimiento primario que se llama rotación. Aclaro esto porque he escuchado videos donde se dice que las direcciones primarias se llaman primarias porque es la primera técnica que se desarrolló. De ninguna forma, de ninguna forma. Todo al fundamento. Si nosotros vamos a ver las progresiones secundarias, obviamente los planetas lentos no tienen mucho movimiento porque en los primeros 3 meses de vida se dan los primeros 90 años. Y en 3 meses Urano, Neptuno, Plutón no se mueven nada. Están en el mismo lugar por eso. Incluso Saturno y Júpiter se mueven menos. Saturno menos, Júpiter un poco más. Pero sí el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte nos van a dar información. Esta técnica se utiliza fundamentalmente para un proceso evolutivo, psicológico, pero marca acontecimientos, claramente marca acontecimientos. Cuando nosotros vamos a ver una interpretación, siempre vamos a ver significadores. ¿Qué quiere decir eso? El Sol es significador de la casa 10 y el Sol es significador de la casa 4. ¿Por qué? Porque tiene el León la casa 4 y porque ocupa la casa 10. Entonces, lo que el Sol active puede indicar una experiencia de esas casas, ¿no? El Sol también representa al individuo, llega al ascendente, que es el cuerpo físico, y activa una circunstancia del hogar, porque el Sol es significador del hogar. Ahí no nos dice mucho, ¿sí? El ascendente está a 11:30, el Sol está a 12:13, siempre damos un grado de orbe, no más, y vemos que hay un acontecimiento importante vinculado a su hogar, que en este caso es que tiene que permanecer en su casa, pero ahí no defines. Puede ser otra circunstancia, pero sabes que ese acontecimiento está, que es armónico a lo que sucedió. Por otro lado vemos, ¿no? Por otro lado vemos las cúspides
de las casas, ¿no? Si nosotros vemos aquí la casa, perdón que quiero corregir una cosita aquí, déjenme ver que aquí hay otro sistema de movimiento, este es el que vamos a tomar, ¿no? Aquí vemos que la progresión de las cúspides, que son muy importantes, además nos reafirman la hora, dice que la casa 1 se encuentra a 8 grados de Cáncer. 8 grados de Cáncer. Y miren, la cúspide de la casa 1, que es el ascendente, siempre debe ser dirigido, en este caso progresado, a través de la progresión secundaria, está a 8 de Cáncer. Cuadratura a Marte, regente de la 12. La 12 es la prisión, Marte es su regente, su ascendente, cuerpo físico, le hizo cuadratura. Como está en dignidad, los planetas en dignidad generan una condición más altruista, pero no va a limitar la condición negativa de la 12. Por lo tanto, el ascendente le hace cuadratura. Después, más adelante, yo le voy a hacer un ajustecito pequeño de hora y no va a modificar porque va a seguir dentro de la orbe. Y ya van a ver por qué le voy a hacer ese ajuste de hora. Bien, si tomamos otra condición, es que la casa 7 es el juicio. Y aquí está súper claro. Si tú quieres ver un juicio, tienes que dirigir los significadores de la 7. ¿Cuáles son los significadores de la 7? ¿Sí? La cúspide de la 7 te va a indicar cosas de la 7. El planeta regente de la 7, Plutón no te va a servir porque en la progresión secundaria no se mueve nada, pero Marte sí, ahora lo vamos a dirigir. Y Sagitario y Júpiter, que es regente de la 7. Tanto Marte como Júpiter son regentes de la 7 porque son los dos signos que están dentro de la 7. ¿Qué pasa con la casa 7? Cuadratura a Marte, regente de la 7. El juicio activado por Marte, regente de la 12. Ahí se puede leer prisión por el juicio. Así de concreto y sencillo. No dar muchas vueltas. No dar muchas vueltas. Habíamos dicho que Júpiter también, ¿sí? Júpiter también es regente del juicio. Y aquí vemos como Júpiter dirigido, aunque se movió poco todos estos años, le está haciendo quincuncio a Saturno. También regente de la 8, que es una casa de pruebas, de afrontar situaciones, crisis y pruebas importantes de la vida. Júpiter es el regente del juicio, haciéndole trino a Saturno, quincuncio a Saturno. Ese Saturno se encuentra en la casa de su mundo productivo, a lo que ella se dedica. Entonces es un juicio por lo que ella se dedica, con una prueba importante, es corregente de la 8. Todo lo que venga de la 8 y de la 12 tiene pruebas importantes. También vamos a ver, ¿no? Podemos ver otras circunstancias. Si vemos que la luna en progresión secundaria se mueve 1 grado cada 2 meses, por lo tanto es muy rápida. Puede dar 3 vueltas a toda la carta, 3 veces vuelta a la carta en nuestra vida, en la progresión secundaria. Cada técnica tiene un movimiento diferente. Y vemos que esa luna le hace sextil a Saturno. ¿De dónde viene la luna? La luna viene de la casa 1, ascendente, cuerpo físico, personalidad. Le está haciendo sextil a Saturno. No tomemos aspectos llamados armónicos como circunstancias positivas. Simplemente fluye esa energía la que él representa, pero no quiere decir que trino, sextil es bueno y cuadratura y oposición es mala. Son cualidades interpretativas, pero no condicen que sea armónico o inarmónico. Aquí, planeta de la personalidad y carácter que le identifica a ella, le está haciendo sextil a Saturno, corregente de la 8, ¿sí? Y de su actividad personal. Así que una situación de prueba debido a su actividad personal. Así podemos ver otras direcciones, ¿no? Ahí podemos ver otras direcciones. Por ejemplo, Mercurio, vemos que se encuentra progresado a 20,56, casi 21,
¿sí? 2056, haciendo trino a Plutón. Mercurio es regente del dinero y también es regente del hogar, porque ahí tenemos a Géminis y aquí tenemos a Virgo. Entonces, una situación de dinero y hogar que la conecta al hogar, pero intensamente. Plutón. Trino a Plutón, donde es la prisión por las circunstancias de dinero que se le implica en el hogar. Obviamente que aquí vemos analogías conociendo el evento. Más difícil es cuando no lo conoces. Pero lo que te dice claramente de la prisión son los significadores de la casa 12. Aquí podemos encontrar otras circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, otra muy importante, muy importante. Marte es regente del juicio, pero también es regente de la casa 12. Así que Morín de Villafranca dice que un planeta opera la casa que ocupa, la casa que rige y la otra casa que rige. Y puede vincularse el evento a dos de las casas, a una sola de la casa o solo al planeta o al lugar donde el planeta ocupa. En este caso, fíjense, Marte es regente del juicio y de la prisión. Y en este momento, un grado de Géminis cuadratura a su sol natal. 0,42, 1,11, menos de un grado. ¿Sí? Menos de un grado de orbe. Siempre un grado de orbe. Algunos le dan 2, yo le doy 1. Aquí vemos claramente que los significadores de la prisión y del juicio están activados tanto a su sol, a su luna y así. Pasemos a otra técnica porque debemos de verlo en otros factores. Vayamos a la TASIR 360, que es una dirección, en realidad es una profección, pero veamos 360. Aquí lo tenemos para la fecha. Si vemos el ATASIR 360, hagamos lo mismo, ¿sí? Aquí los planetas se mueven en una circunstancia absolutamente diferente. Si vamos a ver, nuevamente vemos que el Sol llega a Júpiter. Ya pasó el ascendente, es diferente. En la carta progresión secundaria estaba en conjunción con el ascendente. Aquí está conjunción a Júpiter. El Sol, que la representa a ella, ya su hogar, está conjunción a Júpiter, regente del juicio y de una casa de conflicto. Al estar en el ascendente, estar en Tauro, su señor sea en Venus, la promesa de vida es activada por su señor. Pero el Sol está conjunción a Júpiter, que es el juicio. Ahí vemos que ella sometido a un juicio y posiblemente vinculado a su hogar, que es donde va a cumplir esa circunstancia. Pero aquí con esto solo no vas a ver, no vas a tener claro el evento concreto de la prisión. Ves la conexión con el hogar y con el juicio. Así que debemos de ver otras direcciones. ¿Qué pasa con la casa 12? ¿No? Si vemos a la casa 12, que aquí nos dice está 0 de Cáncer, la casa 12 siempre va a indicar una circunstancia de la 12, en este caso la prisión. Trino al Sol. El Sol llegó a Júpiter, planeta del juicio, porque Sagitario rige el juicio, y la casa 12 le hace trino al Sol. El trino no quiere decir que no vaya a ir a prisión. Establece una conexión de la casa 12, casa de la prisión, con el Sol que es ella. No hay forma de que no se vea un evento tan importante en direcciones. Recuerden que ya vimos progresión secundaria y ahora estábamos en ATASIR 360. Hay muchos otros ATASIRes, no los vamos a ver, por ejemplo el 144 que se vincula a la 12, pero por razones de tiempo no lo vamos a ver porque quiero mostrarle otras técnicas. Luego, por ejemplo, ¿qué pasa con el ascendente? El ascendente que se encuentra a 23 grados 49 de Cáncer, a ver si está activando algo. Miren el ascendente. Cuadratura Neptuno. Ascendente cuadratura Neptuno. Siempre una cuadratura Neptuno no va a dar confusión, decepción, depresión, incertidumbre. Su ascendente. Pero además, como este es un eje, la 7, que es el juicio, cuadratura a Neptuno. Cuadratura a Neptuno. El juicio y su físico y su personalidad. Aquí claramente veríamos un proceso desfavorable. Bien, por otro lado, Neptuno es regente de su casa 10 como segundo signo, teniendo mucha fuerza en el destino. Y además es señor de su Sol. Como todo planeta sigue a su señor, va a condicionar al Sol, que ya estaba conjunción a Júpiter, siendo regente de la 8. Y así podemos ver muchos otros factores.
Por ejemplo, no todos tienen que cumplirse. Pero ¿qué pasa con Marte, que es regente de la prisión y del juicio? Miren a Marte en la progresión, en el Atacil 360. 21 grados de Géminis, sextil a Plutón, que ya Plutón es un proceso de transformación radical extremo, ¿no? ¿Dónde es la prisión? En su hogar. Marte es el planeta que rige la prisión porque tiene Aries en la casa 12 y activa Plutón, prisión en el hogar. Así de fácil. Vayamos a otro. Hay otras cosas que ver aquí, además que hay que ver converso. También existen puntos medios, también existen diferentes puntos ocultos, ¿no? Como anticios, contraanticios, pero llevaría mucho tiempo. Veamos ahora direcciones primarias. Direcciones primarias, que es otro movimiento. Direcciones primarias, ¿sí? En direcciones primarias, el Sol también está en conjunción con Júpiter, vemos la misma interpretación, pero hay otros factores. Por ejemplo, Marte, regente de la prisión, está cuadratura a Mercurio. Miren, cuadratura a Mercurio, regente del dinero, ¿sí? Regente del dinero, casa 2, regente también 10 grados de su cuerpo físico, carácter y personalidad, todo lo que esté en la casa 1 identifica a la persona, y el planeta de la prisión le hace cuadratura a Mercurio, regente del dinero y también que la identifica a ella. También Mercurio es regente del hogar como segundo signo, 20 grados están dentro de la casa 4, prisión en el hogar. Y aquí, ¿verdad? Sin ver otros factores, porque hay muchos otros factores. Por ejemplo, ¿qué pasa con la casa 12? La casa 12 se encuentra a 2042 de Géminis. Casa 12, 2042 de Géminis. 2042 sextil a Plutón. Pero le falta un poquito. Yo no doy 2042 a 2151. Le faltan 9 minutos. Yo no lo doy. Y aquí veo otras circunstancias. El ascendente dice 13 es 9 y Urano está 14:52. Tampoco lo doy porque tengo que ver los minutos. Aquí tengo un indicio de una posible ajuste de hora. ¿Qué hago? Voy a probarlo. Si yo pongo aquí, le subo 1 minuto, ¿sí? 2 minutos, 3 minutos a su hora de nacimiento, voy a ver que la cúspide de la 12, 2042, no, perdón, no cambió. ¿Por qué no cambió? Debió haber cambiado la hora de nacimiento, pero no cambió. Vamos a ver aquí. Minuto. Sí, no sé por qué no cambia. Debería cambiar. Ahí. Ahora sí, ¿no? 1 minuto. Ah, ok. Que me está cambiando aquí, pero en los datos no. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a poner 15 y 18. Si vamos a 15 y 18, dice que la cúspide, aquí cambia la información cuando lo probamos, pero no lo cambia en esta base de datos que te mantiene la de la hora local. Esa fue mi confusión. Aquí dice que la cúspide de la 12 aumentó y sí le va a llegar a la conjunción a Plutón, al sextil a Plutón. Y la casa, el ascendente, casa 1, entra en la conjunción a Urano. Urano, regente de su medio cielo, ascendente viviendo una situación repentina de cambio importante en su vida relacionado a su destino. El ascendente toca a Urano. En la casa 3, también generando una condición tensa, estresante en su entorno, que es la casa 3. Ya vemos lo que ha sucedido en este proceso, ¿no? Muy bien, aquí vemos direcciones y cómo podemos ajustar. Si yo llevo a estas horas de 12 y 18 a las demás técnicas, no me varió las orbes. Ya lo comprobé, no lo quiero hacer ahora porque sería muy largo. Lo que sí es importante entender que no con un solo evento corrijo la hora. Yo tengo que tomar 5, 6, 7, 10 eventos más y ver que me coinciden con la corrección de hora. Eso lo enseñamos también en el curso. Vemos entonces como direcciones primarias, como el ascendente le hace conjunción Urano,
La 7 le hace oposición. La 7 es el juicio. Bien. Y aquí pudiéramos ver otros planetas, pero quiero ir a una fase que para mí es muy importante. Si voy a ver tránsitos para esa fecha, ¿verdad? Para esa fecha, voy a ver qué planeta se está activando. Vi un video, ¿sí? Y no voy a hacer un juicio con esto, voy a explicarlo, donde decía que Venus, ocupante de la 12, al llegar al ascendente puede causarle prisión. Pero resulta que en tránsitos, el año pasado también Venus pasó por ahí, el antepasado también, el anteantepasado tal vez también, y todos los años de la vida, Venus, aproximadamente una fecha cercana, pasa por el ascendente y no estuvo preso. Entonces, el tránsito no puede indicar eso. También se hacían referencias a otros planetas. Y es igual. Así yo tome a Júpiter, por ejemplo, si lo tomo regente de los juicios, Júpiter va a dar 7, 8 vueltas a tu carta en la vida. Y tú no puedes definir cuándo de esas activaciones va a pasar el evento. Lo que sí sucede es que cuando se activa un tránsito y hay una dirección, vimos que habían cumplidas direcciones de Venus, de casa 12 y de Marte, significadores de la 12, y cuando uno de ellos activa por tránsito, ahí te puede dar la fecha. Ahí te puede dar la fecha. Menos se puede hablar de la luna, que todos los meses da la vuelta para hablar de un acontecimiento significativo. Aquí, además, la luna se mueve 1 grado cada 2 horas. Es inmensamente rápida. No puedes sacar ninguna conclusión en base a eso. También se anunciaba que Marte, regente de la 12, le estaba haciendo oposición a Marte, sí, pero 2 años y medio, 2 años y 2 meses atrás también le pasó en el mismo lugar, porque también, si dividimos esos 2 años entre 4, porque cada 2 años da la vuelta a la carta, aproximadamente, podríamos hablar de cada 6, 7 meses, le hace conjunción, cuadratura, oposición, y entonces, ¿cuál de esas veces le está causando la prisión? Ninguna, porque un tránsito no te puede decir. No vives cada 6 meses viviendo un conflicto con el Sol. Pero lo que sucede es que Marte está activo por dirección, por progresión, por atacir, y pasa al tránsito y allí sí. Entonces, las predicciones por tránsito, no van a ser significativas si no hay direcciones cumplidas. Lo que va a hacer es que te puede marcar una tensión de momento, una circunstancia cotidiana. Hay que ver los tránsitos. Son importantes, pero no son los que te muestran los eventos de la vida. Las direcciones son los que lo muestran, lo acabamos de comprobar. Por otro lado, revolución solar, retorno solar. Si yo busco el retorno solar de, exacto, 18 del 2 del 2025 y pongo junto con carta natal, uno puede decir, ¿no? A ver, este es el retorno solar. El retorno solar. Júpiter, por ejemplo, la luna viene del ascendente y cayó en la 12. Puede tener prisión. No. A cada momento, personas que tienen la luna significador del ascendente caen en la 12 y no tienen prisión. ¿Sí? Júpiter, que también es regente de los juicios, y la casa 12 cayó en la casa de los juicios en exilio. Y cuadratura Mercurio, regente del dinero y del hogar, entonces habrá un juicio en su contra. No puedo decir eso. Es una tendencia del año, es una subcarta del año. Y lo más importante de una subcarta del año es que activan la carta natal. Y aquí vamos a ver las activaciones de la carta natal. Aquí hay una activación muy importante. ¿Sí? Una activación muy importante. Nosotros tenemos que ver planetas de la revolución solar que activan de la carta natal. ¿Sí? Que activan de la carta natal. Por ejemplo, si vemos el Venus, que en su carta natal, que eso es lo que tengo que ver, es significador de la prisión y es regente, ¿sí?, del juicio este año,
ese Venus 8 de Aries cae en conjunción a su Marte, planeta de la prisión. Eso es un dato de que puede activarse presión, pero no se activará prisión si no hay una dirección cumplida. Si uno ve esto en una revolución solar, tiene un indicio y tiene que ir a ver las direcciones. Si no hay direcciones, es muy poco probable. Es más, no va a haber prisión. Tienen que haber direcciones. Otro factor que analizamos acá, Marte, que en su carta es señor de la 12, regente de la 12, le cayó a 17 grados de Cáncer. 17-10 de Cáncer, ¿sí? Va a caer en conjunción con su Urano. Para estas superposiciones damos 3 grados de arco. Conjunción con su Urano, que es un cambio de destino, activando su carta natal y una cuadratura al Venus natal, regente del ascendente y de la 12. Es otro indicio. Es otro indicio. Pero si no hay direcciones no se va a cumplir. Entonces, si nosotros vamos a tomar decisiones por tránsito y revoluciones solares, es como tirarla a pegar. ¿Puede suceder? Sí, porque capaz que hay una dirección y tú no la conoces. Y ahí sí sucede. Créanme que es así. Esos son años de investigación y comprobación en cientos de cartas, no solo haberlo hecho por mí, sino por muchos astrólogos que se dedican a investigar. La astrología no es aprenderme un libro o escuchar el horóscopo en la televisión o comprarme, no sé, sin descrédito en ningún libro, cualquier libro moderno, y allí es inmensamente más profundo. Hay que conocer las bases de la interpretación: señorío, recepción, regencia, ¿sí? Determinación local, naturaleza de los planetas, luego sumarle aspectos y otros factores, dignidades accidentales, para poder sacar conclusiones. Que una situación sea grave, que una situación sea menos grave, eso depende fundamentalmente de esos factores de interpretación. Es muy importante conocer cómo opera un planeta en dignidad o un planeta en debilidad para sacar la conclusión de la circunstancia. Bien, espero nuevamente, con mucho respeto hice este estudio, sin alusión personal de ninguna forma a una situación política o del individuo, sino como un ejemplo astrológico, como lo he hecho con otros personajes a través de diferentes acontecimientos. Espero que te sirva desde el punto de vista interpretativo. Si te interesa la profundidad de un curso donde manejamos las técnicas básicas y más importantes de la astrología, escríbeme. No me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.